Entonces hoy es 14 de diciembre del 2021, estamos en la charla final de CIESAS del año 2021, que vamos a tratar el tema de ley de borrón y cuenta nueva, que es la ley que modifica la ley 1266 del 2008 de la Habeas Data Financiero. Las personas que están en sala con el hecho de conectarse a la sesión autorizan el uso de esta grabación para fines comerciales o académicos de CIESAS. Muy bien, entonces ahora sí entramos en materia. Esta ley no es una ley extensa, porque es una ley que es corta, pero a veces lo que es corto resulta ser más sustancioso. Esta ley es la ley 2157 del 2021, los medios de comunicación le pusieron ley de borrón y cuenta nueva. Como les decía, es beneficiosa para el deudor hasta cierto punto. El objetivo de esta norma no es simplemente darte un incentivo de paga y te borramos las finanzas. Detrás de esto está obviamente el sector financiero, porque todos los bancos tienen como política que si un deudor, un cliente está en mora, no le presta. Eso todos lo sabemos. El banco le niega a un cliente un crédito por tener un celular reportado. Son políticas internas del banco. Ya cuando el deudor le han borrado el historial, todo ese dinero que está en la economía y que tienen retenido los bancos, porque no es solo el sector solidario, vamos a duplicar e incluso a triplicar la cantidad de población objetivo que es laboralmente activa y que puede acceder a un crédito. Se estima que con esta ley de borrón y cuenta nueva, cerca de 3 millones de colombianos van a poder normalizar sus finanzas. Eso por un lado. Y por el segundo lado también es que es un empujón a la morosidad que se ha presentado en las organizaciones, en los bancos, sector comercial, etcétera, porque la gente por tema de pandemia no pudo pagar y mucha gente que podía pagar dio como excusa el tema de la pandemia para no pagar. Eso ayuda a que el recaudo de esa morosidad pueda ser más efectivo porque le están dando un incentivo a la persona. Esos son nuestros objetivos de cara al ciudadano, pero de cara hacia nosotros que somos responsables del registro, del reporte, de la consulta, de fondo, hay de esos pocos artículos que tiene esa norma, hay unas obligaciones importantes que debemos conocer y de eso es de lo que vamos a hablar. Recordemos rápidamente la ley 1266 del 2008. Esta ley 2157 no derogó la ley 1266, solo la modificó. Es decir, algunas cosas que aclaró y otras que cambió. Esta norma, la ley 1266, aplica a todos los datos personales financieros. Recuerden que la ley de datos personales es la ley 1581, que eso es un tema diferente. Es relacionado, pero son temas diferentes para efectos de la charla. La aplicación de esta ley 1266 es únicamente enfocado a los temas de datos financieros, crediticios y comerciales. La ley 1266, recordemos, nos habla de la rectificación de la información, que es un derecho que tiene el titular y puede acudir ante la fuente directamente, ante la central de riesgos y si no recibe respuesta, pues ante la superintendencia que regula esa entidad o en su defecto la superintendencia de industria y comercio. Eso no ha cambiado, eso sigue igual. También les recuerdo que yo les mandé un material de sensibilización en donde se aborda más a profundidad el tema de la ley 1266. Importante, la autorización previa para el reporte debe ser previa, libre y expresa y otorgada por el titular antes de que se efectúe el tratamiento, sin que medie presión y debe existir constancia de algún medio sobre su otorgamiento. Por favor, en este punto no podemos seguir teniendo preguntas del tipo, ay, a mí no me autorizaron, ¿será que puedo reportar? No. O ni quiera consultar. La autorización debe estar previa a la consulta o al reporte. Algunos de ustedes pensaban que esto no era obligatorio para el sector solidario, que era solo para algunos créditos, y esta norma viene desde hace mucho tiempo. Para nosotros, en la circular básica contable y financiera, pues obviamente se hace mención al tema y tenemos que hacerlo con base en los lineamientos que allí indica. Entonces, en este punto, yo esperaría que todos ustedes tienen la autorización previa del asociado antes de hacer cualquier consulta o reporte. En la comunicación de un reporte negativo, recuerden que esto debe avisársele al deudor
previo al reporte, por lo menos 20 días antes del reporte negativo. Por medios escritos, ya vamos a mirar en la ley nueva que amplió que eso sí es beneficioso para todos nosotros. Recordemos también quién puede consultar la información de un titular. Obviamente la persona, las entidades financieras, las entidades solidarias, telecomunicaciones, entidades crediticias, empresas de servicios públicos, incluso las autoridades judiciales lo pueden hacer. Y obviamente pues las personas que autorice ese deudor. Eso no ha cambiado, eso sigue igual. Que lo puede hacer en cualquier momento. Es importante en la redacción, si no lo tiene, pero pues esperamos que sí, en la autorización, el alcance de la autorización, que no solo es para el momento puntual, sino hacia el futuro y en forma permanente. Que el asociado, o en este caso que estamos hablando de nuestros asociados, en cualquier momento lo podamos volver a consultar, a reportar, etcétera. Porque si la autorización se limita a un momento puntual, pues solo será para ese punto. Las personas tienen derecho a consultar su información registrada en bancos de información financiera gratis, pero no dice cada cuánto. Entonces, la norma habla de por lo menos una vez al mes. En este caso, Data Créditos y Fin, que es Transunión, y hay otro que no se me escapa el nombre ahorita, que son los 3 operadores autorizados. Ellos tienen o deben darle la información al deudor gratis una vez, aunque tienen planes de costo que son más amplios y con más detalle de información. Es decir que nosotros, aquí, ¿por qué hago esta aclaración? Porque no es nuestra obligación como fondo de empleados o cooperativa, desde nosotros darle el reporte al asociado, sino ellos tienen que dirigirse al Banco de Información Financiera. Lo digo porque lo he visto en algunas entidades que el asociado le dice a la entidad, présteme o páseme copia de lo que me consultó. No es obligación hacerlo. Nuestra obligación es darle a conocer la información de nuestra entidad solidaria, pero con terceros, para eso existen los operadores que mencioné. La reclamación, recordar que la persona la puede hacer en cualquier momento, hay que darle respuesta. Si no se le da respuesta, bueno, eso es lo que estaba, si no se le da respuesta, la persona tiene derecho a acudir a la Superintendencia de Economía Solidaria para que ella haga que nosotros les demos respuesta. Sin embargo, si la respuesta no es favorable, está incompleta o no corresponde a lo que está pidiendo el asociado, bien puede solicitar una nueva aclaración o ya dirigirse directamente a la Superintendencia de Industria y Comercio. También el asociado puede hacer el reclamo directamente en los bancos de información financiera, es decir, por ejemplo, Data Crédito, me reportaron algo malo, algo inconsistente. Esa entidad recibe el reclamo y se lo traslada a ustedes. Y ellos tienen un término de 10 días para dar respuesta o por lo menos informarle que a ustedes, a quién les remitieron el caso. Bueno, recuerden que como hace una circular básica jurídica del año 2020, 2 cosas que deben incorporar en sus procesos, el estatuto del consumidor y el tema de los derechos de petición. Esto está muy de la mano con eso. Esperamos que eso lo hayan podido ver e incluir entre su reglamentación y sus procesos para que no tengan problemas en el año 2021. La permanencia del reporte negativo luego del pago, teníamos un término que si el deudor permaneció en mora de 1 a 24 meses, la información se mantendrá en la base de datos el doble del tiempo de la mora, contados a partir de la extinción de la obligación por cualquier forma. Por ejemplo, si presentó una mora de 6 meses, la información negativa permanece 12 meses más. Hasta ahí estábamos bien. Si la mora fue mayor o superior a 24 meses, el reporte deberá permanecer por el término de 4 años, contados igualmente desde el momento del pago o extinguirse la obligación de cualquier modo. Esto es cuando la persona pagaba. Se presentaba, es que quedaba el doble del tiempo y dependiendo del rango de meses, pues permanecía un tiempo adicional con ese reporte negativo. La permanencia por no pago. Antes, ¿cómo estaba? Ningún reporte negativo podrá permanecer indefinidamente en la historia crediticia. Los términos y permanencias son los que se explicaron en numerales anteriores. Es decir, que si no pago, en el momento que se extingue la obligación o la obligación prescribe, el doble del tiempo era lo que había antes.
Eso era lo que había en ese momento. Ya vamos a mirar cómo quedó ahora, porque ahora le puso un término puntual y de cara a los fondos de empleados y cooperativas, si nos afecta, no nos afecta, cómo podemos tomar en cuenta eso. Uso de diferentes a los autorizados. La norma prohíbe que el uso de la información para fines diferentes a los establecidos. Eso no cambió, eso queda igual. Haciendo esta contextualización, hablemos qué novedades nos trajo esta norma. El tema grueso y el que más publicidad se le ha dado, obviamente, pues es el tema de la amnistía. Esa amnistía se llama o le pusieron este título, ya que por un tiempo limitado disminuye el término que un dato negativo debe permanecer en el historial de crédito, luego que la obligación en mora es pagada. Es decir, es como un chance que le están dando a las personas para decir pague y borre esa historia negativa que tiene. El borrón y cuenta nueva aplica únicamente a las personas que extinguen, o sea, que las pagan en su totalidad las obligaciones en mora antes, es decir, el que pagó antes, o durante el primer año de vigencia de esta ley. Si yo hubiese pagado, no sé, una morosidad que tenía en junio y traía 2 años de mora, pues el castigo con la ley 1266 era estar otros 2 años reportado negativamente. Con la entrada en vigencia de la norma, como pagué antes de entrar en vigencia, dentro de los 6 meses siguientes de entrada en vigencia me tienen que sacar de la información negativa. La amnistía es una medida única y excepcional, por lo que si se reincide en la mora, la misma permanecerá el doble del tiempo y máximo 4 años, como aplica la regla general, lo que ya vamos a explicar. A tomar en cuenta, no vamos a hablar de los sectores especiales como los deudores del ICETEX, el sector agropecuario, MIPYMES, porque no es nuestro mercado objetivo. Recuerden que lo estamos enfocando desde cara hacia las entidades solidarias. A tomar en cuenta, si en la entrada en vigencia de la ley de la persona ya cumplió 6 meses de permanencia con el dato negativo, es decir, tiene más de 6 moras de antigüedad contados a partir del reporte de la fecha de la obligación, la información se eliminará inmediatamente. Si la mora era inferior a 6 meses, el dato negativo se reflejará el mismo tiempo de mora contado a partir del pago de la obligación reportado por la entidad. Es decir, si yo pagué y ya cumplí 6 meses o más del dato negativo, la información negativa se elimina. Pero si tiene menos de 6 meses, hay como una pequeña sanción de que va a estar por 6 meses más después de que haya pagado. Para aquellas obligaciones en mora que se pongan al día o extingan durante los 12 meses siguientes a entrar en vigencia de la norma entró en vigencia en noviembre. Es decir, que tiene hasta mayo, hasta octubre, más o menos, octubre del 2022, los deudores, y que hubieran tenido una mora mayor a 6 meses, la información negativa permanecerá en la historia de crédito por 6 meses contados a partir del pago reportado por la entidad. En este caso, el ejemplo es Data Crédito, pero es igual para CIFIN o las otras entidades. Para aquellas obligaciones en mora que se pongan al día o extingan durante los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia y con una mora inferior a 6 meses, la información permanecerá en la historia de crédito por 6 meses contados a partir del pago reportado por la entidad. Entonces, básicamente, esto es una invitación a que si usted tiene cartera en mora, haga acuerdos de pago con las personas. Háblele de los beneficios de esta amnistía que le permite reactivarse económicamente, que tiene un beneficio, ya internamente que si van a condonar intereses de mora, interés corriente, eso ya es muy propio de cada entidad, pero este tema de centrales de riesgo puede ser beneficioso para que ustedes como gerentes de organizaciones puedan negociar con el asociado y eventualmente, más allá del incentivo de condonar intereses, es que le va a quedar su historial de crédito limpio. Es bien importante, entonces, tener claridad los criterios de la norma y desde ahora, pues si ustedes lo necesitan en sus entidades, invitar al asociado a que se acojan a esta medida o el deudor, porque muy seguramente ya no será asociado de su entidad, para que normalice ese tema. ¿De este punto de la amnistía tienen alguna inquietud? ¿O es claro? Por favor. A ver, miramos.
¿Nadie? Bueno, listo. Ay, Adriana, yo sí tengo una preguntita. Cuéntame, María Auris. Adriana, yo tenía un asociado en Mora que finalmente pagó, que todo ese tema, eso fue hace como un año. O sea, yo tengo que hacer algo, aparte de no reportarlo en CIPIN, tengo que hacer algo con ellos, pues para que ellos lo retiren o algo así. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Otra vez. ¿Qué? A ver, nuestro asociado que nos debía desde un tiempo atrás y que Sí, finalmente se puso al día el año, eso fue en el 2020. sí. Entonces, ya no se está reportando a CIFIN porque ya pagó, ya no está en mora con nosotros. Pero yo tengo que hacer algo con CIFIN para que ellos lo borren allá en los registros o algo, o simplemente ellos allá hacen su tarea, CIFIN hace su tarea. Ah, ya. Es que el Mm. asociado ya te pagó. Sí, él ya pagó. Ah, Ujú. el asociado, en teoría, los bancos de información financiera están obligados a partir de la expedición de esta norma, tienen 6 meses para corregir los datos, es decir, para sacar a la Ah, gente, que en el caso tuyo, es muy buena tu pregunta, a mí ya me pagó, yo ya reporté que me pagó, ¿qué hago? ajá. Pues, Entonces, ya le corresponde hacer el Banco de Información Financiera, el que sea, ajá. hacer el ajuste y si no lo hacen dentro del término, es decir, que tiene más o menos hasta mayo, el deudor puede solicitar la rectificación del dato, pero en el caso tuyo, tú ya no puedes hacer nada porque ya reportaste que ya está pago el crédito. Mm, ok, gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Tiene alguna inquietud de este tema? Sí, Adri, yo. Hola, Gina, señora. Hola, buenos días. O sea, lo que entiendo es que es solo para las personas que duraron en mora 6 meses o menos, ¿sí? No, 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 porque habla de 6 moras, de 6 meses o más de mora o 6 meses o menos de 6 meses. En realidad es para cualquier persona que entra en vigencia en la norma esté en mora. El diferencial de los 6 meses es para establecer hasta cuánto tiempo lo retiran del sistema, para darle la oportunidad a los bancos de información financiera de actualizar la información. Pero tú puedes tener un crédito de hace 2 años en mora y pagas y te tienen que sacar. Y si tienes un crédito de hace 4 meses en mora, pagas, te tienen que sacar, pero te dejan 6 meses más, mientras las entidades actualizan la información. Eso que está diciendo María Doris de que el asociado ya me Mira, pagó, amor, estoy en una reunión porque el eh, computador no sirve. de que el asociado ya me pagó o el deudor ya me pagó, esa es la tarea que tienen que hacer ellos de actualizarlo, pero cuando son deudas recientes de 6 meses, muchas veces ellos no actualizan a tiempo o nosotros no reportamos oportunamente y por eso es que están dando 6 meses para eso. ¿Sí? O sea, nosotros a nivel administrativo en sí no tenemos que estar nada, sino reportando cumplidamente en sí, ¿cierto? Porque Es ya es que como ese una es el punto. gestión del operador. Es que ese es el punto, reportar a tiempo. Y es un tema que, por eso es que quiero cerrar este tema de la amnistía, porque para nosotros no es el eje de la charla, sino nosotros como obligados, ¿qué tenemos que hacer ahora? Entonces, en el caso de tu entidad o de las entidades que están acá, la obligación se vuelve más exigente en cuanto al reporte, porque la norma, y son sanciones fuertes, de las que trae esta norma, sí o sí mensualmente se tiene que reportar. Algunos lo tomaban muy relajados de que no, eso para qué reporto, o el sistema no me sirve, o lo mando tarde. Ya muchos de ustedes han tomado conciencia de que esto hay que hacerlo en el momento que es. Ahora con esta ley nueva, si no se reporta dentro del mes corriente, pues vamos a tener dificultades. Pero si tienes razón, de cara hacia el asociado, hacia el deudor, corregirle el dato no es nuestra función si estamos reportando bien. Si el asociado ya pagó, pues él tiene un reporte allá de mora por pago total de una obligación y tiene un castigo en tiempo. Las entidades que almacenan la información son las que tienen que entrar a corregir, ¿vale? Más que corregir es a sacarle el reporte. Ok, gracias. ¿Sí? Listo. ¿Alguien más, por favor? ¿No? Listo. Bueno. Entonces, cierro tema de amnistía, no vamos a hablar más de los deudores. Hablemos de nosotros como obligados. Entonces, los obligados en los reportes, que era el tema que estaba mencionando Gina,
La ley nos habla de que las fuentes somos nosotros como obligados, deben reportar las novedades mínimo, dice mínimo, una vez al mes para que el operador las actualice en la historia de crédito de la persona. Yo que me he encontrado como usuario, que tengo reportes, no sé, estamos en diciembre y el último reporte de una entidad es en agosto. Hoy yo debería poder ver por lo menos a 30 de octubre mi reporte. Y ustedes dirán, ay, pero tan más trabajo. Sí, yo sé que es más trabajo. El tema es que el último artículo de esta ley nueva, de la ley 2157, las multas por hacer esto en forma extemporánea o hacerlo mal, están tasadas hasta en 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso es muchísimo dinero. 2.000 salarios mínimos es mucha plata. No estoy diciendo que sean 2.000 de facto, pero dice que pueden ser hasta. Y un asociado que haga un reclamo hacia nosotros porque reportamos mal o reportamos tarde y gane, nos pueden imponer esa multa, bien sea la Supersolidaria o Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado con esto. Estos reportes no son juego. Hay muchas entidades, no digo ninguna de ustedes, pero sí lo he visto. Dicen, ah, salió mal, eso no importa, después entro y lo corrijo. Hay que tener el mismo cuidado que se tiene con cualquier envío a la DIAN, a la OIAF. Esto no es juego, esto es algo bastante delicado. Entonces es importante que tengan claridad que si ustedes tienen dificultades con su programa, el que sea Trello, Dexis, Visual, el que maneje, revisen y validen que la información está siendo bien cargada. Algunos de ustedes tienen procesos de pagos y esos procesos de pagos no los están de pronto incluyendo oportunamente o tienen los procesos cedidos a una afianzadora. Ustedes tienen documentados los procesos hacia las afianzadoras, quién continúa con el reporte, si tienen autorización para cederlo. Ojo con eso, porque las afianzadoras, sea propia o sea de terceros, también es un obligado. Y si usted toma la decisión de no reportar, pues es su decisión. Pero si reportó negativamente o reportó mal, ahí es donde viene la implicación legal. Si el crédito está al día, pues ya es su decisión no reportar. Tengan cuidado con eso. Nos habla también que el ciudadano puede inscribirse para que a su correo electrónico le lleguen unas alertas. El Banco de Información Financiera tiene 5 días a partir del registro de la información de ustedes para informarle al deudor de que tiene un crédito nuevo. Es decir, que ahora el deudor se registra gratis en Datacréditos y fin, el que sea. Y ustedes le dan una operación de crédito nuevo. Dentro del mes siguiente, a los 5 días hábiles que ustedes hagan el reporte, al asociado le va a llegar que el fondo de empleados tal o la cooperativa tal registró una nueva operación a su nombre. Por eso tenemos que ser muy acertados y muy claros y oportunos en la generación de estos envíos a las entidades. La tarea, revisen que lo estén haciendo y que lo estén haciendo a tiempo. Ya sabemos las multas que esto implica. Hablemos de la suplantación de identidad. Adri, una pregunta, qué pena. Señora. Es que dice que los reportes mínimo una vez al mes, pero digamos uno reporta al mes anterior, si por ejemplo reportamos ya el 30 de noviembre. Claro, pero la idea es que sea lo del mes anterior sea empezando el mes siguiente. Sí, o sea, digamos ya se reportó, porque dan Sí. como 8 días para el reporte. Sí, señora. Para cumplir. Pero, ¿por qué dice que mínimo una vez al mes? Porque los bancos los bancos tienen la obligación de reportar cada vez que haya los bancos y las cooperativas financieras tienen la obligación de reportar cada vez que haya el otorgamiento de un producto. No es como hacemos nosotros que barremos lo que tú dices el mes, 30 de noviembre, el 10 de diciembre estoy reportando. Es lo que hacemos nosotros como entidades solidarias. Pero los que son vigilados por la superfinanciera tienen que reportarlo dentro de los 5 días siguientes a que se active o se presente la obligación. Por eso dice que mínimo una vez al mes. Ah, ok, gracias. Eso que tú dices nos lo iban a poner a nosotros. Eso que tú estás diciendo. Por un milagro de Dios alguien habló por nosotros y no pasó. Si no, cada vez que nosotros hiciéramos un crédito con una sociedad se nos vuelven reportes semanales a esta
a estos operadores. Bueno, hablemos de la suplantación de identidad. Puede pasar. De hecho, lo he visto, no mucho, pero sí lo he visto en algunos de nuestros clientes. ¿Cómo se hace el proceso de suplantación de identidad? El titular debe presentar petición de la corrección ante la fuente. Por eso me interesaba abordar este tema, más allá de que es un tema que beneficia al titular porque le favorece ya no esperar el fallo judicial, ya se entiende como prueba sumaria lo que aporte de documentación, pero es a ustedes a los que les corresponde resolver la suplantación o verificar que la suplantación efectivamente se presentó. Y en este punto nos debemos preguntar, ¿será posible que yo tenga un proceso de suplantación en mi entidad? Probablemente la mayoría de los que están acá no, porque son entidades que no son tan grandes. No tenemos entidades de aquí de más de 5.000 asociados. Pero hay entidades que tienen 5.000, 10.000, 8.000 o que tienen asociados fuera de Bogotá y ahí se torna difícil el tema de verificar la suplantación. Acá la recomendación es que seamos muy acertados en validar la identidad del asociado y sobre todo que los recursos se le consignen a la persona que está pidiendo el crédito. Si es una compra de una casa, de un carro, pues que sea alguien reconocido, que tengamos la autorización escrita del asociado, porque esto de la suplantación se presenta es mucho por eso. La fuente, en este caso el Fondo de Empleados de la Cooperativa, debe cotejar los documentos y si lo considera, debe denunciar el delito. Miren que le pasaron la responsabilidad a la fuente, o sea, a nosotros. Ya la responsabilidad no es del deudor, es a nosotros. Antes, la conducta penal frente a esto era una suplantación de identidad, ¿sí? O falsificación de documento público o privado. Ahora, la tipificación frente a la suplantación de identidad queda a cargo de la fuente o del afectado, en este caso el acreedor, quien es el que debe hacer la acción o iniciar la acción frente a las autoridades. La fuente debe modificar la información que refleje los datos del comportamiento de la víctima y se incluirá una leyenda que diga víctima de falsedad y o falsedad personal. Haga eso en el software contable. Entonces, por eso es muy importante. A veces los asociados se molestan que tanto crédito, tanto requisito, que tanto papel y la virtualidad, pues no ayudó mucho porque muchos de ustedes por el afán de crédito cometieron el error de prestar créditos con pagarés escaneados. Eso es como no tener nada. Entonces, ustedes ya lo saben y con cada uno de ustedes lo hablan. El proceso es cambiar eso porque ustedes no tienen un título valor de fondo, pero más que eso es que en este punto, hoy acabando el 2021, ustedes eso ya debieron haberlo subsanado, porque se presta mucho para una suplantación de identidad de una persona. El asociado puede decir, esa no es mi firma, esa no es mi huella, demuéstrame que soy yo. Y ahora la carga probatoria se nos va hacia nosotros, que somos los acreedores. Entonces, por favor, tengan cuidado con eso, porque ya el problema no es para el ciudadano, el problema es para la fuente que reportó mal o reportó sin tener cuidado de saber que ese sí era su deudor. ¿Es claro este tema, por favor? Están muy tímidos hoy. Bueno. Aquí hay una... dime, María Doris, claro, señora. Es claro, que sí, señora. Ah, que pensé que sí, señora, que ibas a hacer una Puede pregunta. ser. Listo. Bueno, muy bien. La reclamación. Entonces, las reclamaciones por error, inoportunidad, que no lo saquen, como estaba diciendo María Doris, tiene un término de 15 días, prorrogables únicamente por 8 días más. En caso de que la petición no sea resuelta en este término, se da por aceptada, y esto es un tema novedoso, porque nos trae a los entes privados el silencio administrativo positivo. ¿Y qué es esto? Es una figura jurídica que está en el código, en el CEPACA, que es el Código Contencioso Administrativo, y es una figura que la ley considera en Colombia para que en los casos en que las entidades administrativas no se pronuncien sobre un tema determinado, dentro del plazo legal, estas solicitudes hechas por los ciudadanos.
Entonces, ¿cuál era la vía real? Que llegaba el reclamo, no ustedes, otras entidades. Eso no es urgente, dejémoslo y después contestamos. Y si resulta que ustedes tenían la razón y no contestaron dentro de los 15 días calendario, perdón, dentro de los 15 días que habla la ley 1755 que incorporó la circular básica contable y financiera, que espero ustedes todos hayan hecho la reglamentación de quejas y reclamos, pues nada, el asociado se le dará la razón y ustedes tienen que proceder a rectificarle los datos. Ya no pueden decir, no, es que yo sí tenía la razón. Los 8 días se amplían, pero ustedes deben contestarle al asociado o al quejoso. Recibí su comunicación, pero es que la información está en bodega, está en yo no sé dónde, bueno, lo que sea. Me va a tomar los 8 días hábiles más. Si usted no contesta que se va a tomar los 8 días más, pues son los 15 días hábiles que tiene para contestarle a la persona. Y si no contesta, es su obligación rectificar la información y ya no tiene, diciendo en palabras colombianas, ya no tiene lugar a patalear, porque ya se da el silencio administrativo positivo. Esto es un cambio fuerte y es un cambio importante para los que somos operadores, porque antes nos tomábamos el tiempo y contestábamos o le botábamos el chicharrón a otro. Tenemos que ser muy acertados en los tiempos. Por eso les decía al inicio de la charla que hay que verificar e incorporar en sus procesos internos todo lo de el derecho de petición y lo del estatuto al consumidor. ¿Hay dudas sobre el tema de la reclamación y el silencio administrativo, que es una nueva figura de esta ley? Por favor. ¿No? Bueno, es que tengamos... Una pregunta, Adri. Lo de reclamaciones es según el reglamento, ¿sí? Si se toma solo correo electrónico, porque verbal no aplicaría, a menos de que en el reglamento se diga, ¿cierto? Lo que pasa es que si tú no lo reglamentas, sí, porque la ley 1755 permite hacer reclamos verbales. Y si tú no lo tienes regulado, aplica lo que está en la norma general y en la norma general sí lo permite. Ah, ok. Otro Entonces, reglamento. sí, señora, es otro reglamento. Bien, ¿no hay más inquietudes? Bueno. La recomendación, ese reglamento de quejas y reclamos incorporen ahí lo del estatuto al consumidor. ¿Y qué es hacer lo del estatuto al consumidor? Incorpora la norma que nosotros como prestadores de servicios nos aplica en forma integral todo lo que tiene que ver con la ley del estatuto al consumidor, es decir, retracto, reclamo, garantías, etc. La reflexión que quiero que hagan, que no tiene que ver con los centrales que estamos mirando hoy, pero sí es un tema importante, es, ¿usted es el que presta directo el servicio o lo hace a través de un tercero, que es la mayoría? Es decir, si a un asociado hicieron ustedes la feria de Navidad, por decir un ejemplo, y le salió dañado el producto, si ustedes no reglamentan eso, como a través de ustedes es que el asociado accede a ese bien o servicio, a ustedes les puede caer la responsabilidad de garantía o la cláusula de retracto, cuando debe caerles al proveedor. Pero como eso ustedes no lo tienen en ningún lado escrito, va a generar una controversia. Y por lo general, ustedes saben que eso fallan a favor es del ciudadano. Entonces, la recomendación es que en ese de quejas y reclamos agreguen un par de artículos en relación con la ley del consumidor, hasta dónde va su responsabilidad como intermediarios al acceso que tienen los asociados. Por ejemplo, el BOITEC, que la gente paga y se queja y después ya no quiere volver. Ellos le van a reclamar eso a ustedes. ¿Qué pasa? El asociado siempre tiene en su mente que el que es el responsable es el fondo de la cooperativa. Hoy, con la incorporación de esa ley en la circular básica jurídica, pues usted sí de cara al asociado responsable porque no ha dicho en ningún lado que no lo es. Entonces, por favor, ajusten esa reglamentación y como bien lo dijo Gina, si no lo tienen, es un reglamento más que ya si no lo hicieron este año, pues será una tarea importante para el primer trimestre del año 2022. Adri, eso aplicaría para seguros, ¿cierto? También. Todo. Para todo el Claro, porque es país. que si tú tienes un caso de un siniestro, si la empresa de seguros no respondió por el siniestro, pues el fondo no es el que puede responder porque no es el obligado. Pero la circular nos dice, si usted es el que está dentro del proceso y a usted es al que le están pagando, pues usted puede declararse, lo podrían declarar responsable. En vez de que caiga en ese problema jurídico a interpretación de un tercero, pues de entrada en la reglamentación déjelo claro. ¿Sí?
Bueno, muy bien. Otro tema. Aviso previo para los reportes. Y este tema nos favorece, este sí nos favorece, porque establece que quien reporta debe avisarle antes de que tiene el asociado, debe tener la oportunidad de ponerse al día. Quien reporta, la persona, la empresa debe enviar una comunicación a la última dirección que tenga en su base de datos y esperar 20 días calendario contados a partir de la fecha de envío. Cumplidos estos dos aspectos, quien reporta puede proceder al registro del dato negativo. Eso era como estaba. La ley modificó y adicionó eso que nos favorece. Dice, establece que la comunicación previa se puede hacer por medio de mensaje de datos. Y la ley 527 nos habla de mensajes de datos, correo electrónico, mensaje de texto al celular, mensaje enviado por WhatsApp. Esto con base en la ley que ya mencioné de comercio electrónico. ¿A cuál le debo mandar la información? A la que el asociado me haya registrado en la actualización de datos o en la afiliación, el más reciente. Entonces acá es donde empezamos a tener otros problemas. Es que yo no he actualizado datos. Ese tema de actualización de datos, que es una piedra en el zapato para todo el mundo, se utiliza para muchas cosas, no solamente es para el tema del SARLAF. Si yo tengo actualizada la base de datos, la ley ya me está permitiendo que yo mande un aviso de reportes de centrales de riesgo por WhatsApp o por mensaje de texto. Correo electrónico ya lo venían utilizando, ya era, una práctica común, aunque la norma no lo había regulado de forma taxativa. Por otro lado, al igual que hoy en el evento que no se haya cumplido este requisito, el dato no puede ser reportado. Eso queda igual. Entonces, si usted no tiene evidencia, el problema del dato electrónico, WhatsApp o mensaje de texto es que usted difícilmente va a poder demostrar en estrados que hizo el aviso. Probablemente no lo va a poder hacer. Pues la recomendación es hacerlo por correo electrónico. Pero indistintamente al medio que utilice, usted tiene que demostrar o debe estar tranquilo que para hacer el reporte ya le avisó al asociado, que si el asociado no llamó, no se comunicó, eso ya no es problema de ustedes. El interesado es el que debe contactarse con ustedes. Y esto aplica para los codeudores. Muchos de ustedes han tomado la opción de no reportar a los codeudores. Es su responsabilidad, porque la norma habla de cualquier deudor y un codeudor es un deudor de un crédito. Lo que pasa es que no es el titular principal, sino un titular secundario. Recuerden que muchos de ustedes utilizan, y es válido, la figura de el codeudor como el mejor cobrador de una obligación, y eso muchas veces es acertado, otras veces no funciona. Pero para este tema del aviso, es muy importante que si usted reporta al codeudor en centrales, tiene que darle el aviso también al codeudor de que va a ser reportado negativamente. Que administrativamente cómo generen las cartas de cobro, pues ya es un proceso que ustedes internamente deben hacer. Pero no pueden reportar a una persona si no tienen el aviso, y la norma expresamente lo ratifica y lo regula. Aplica también el régimen de sanciones que hablamos hace un momento. Es decir, que el reporte negativo ya no solamente es la autorización previa al crédito, sino que tenemos que cumplir con el trámite de darle la oportunidad de ponerse al día a la persona. Es clara esta parte, es bien importante esto, porque es donde le salen después en los procesos o en los reclamos, nos salen las quejas de muéstreme en dónde le autoricé o muéstreme usted en dónde me avisó. Importante. ¿Tienen dudas de esta parte, por favor? ¿Algún comentario? Sí, yo tengo uno, Adri. Es que, mira, nosotros normalmente reportamos con corte al 30 del mes pasado, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, digamos, el asociado está en mora, entonces se le manda el comunicado. Tiene 20 días para ponerse al día. El asociado paga, pero como es al mes anterior, igual el reporte se va a mantener negativo, porque hasta el corte del mes siguiente es que se va a actualizar, ¿sí? ¿Eso va en contra de esto que nos estás diciendo? Se te bajó la señal. ¿Me repites, por favor? Qué pena. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, ya, señora. Bueno, te decía que nosotros hacemos el reporte con corte al mes anterior, ¿cierto? Sí. Entonces ahí nos sale fulanito está en mora, enviamos el comunicado diciéndole tiene 20 días para ponerse al día. Correcto. El asociado, digamos que se ponga al día
pero como el reporte es al mes pasado, cuando yo cargue la información a los 20 días, pues va a seguir reportado, ¿sí? Se actualiza hasta el mes siguiente. Ah, no, es que ahí, ahí está el error. Ya te entiendo. Ya te entendí. Lo que pasa es que en el caso tuyo, cuando tú vas a sacar un reporte, hablemos de noviembre, ¿sí? Y es la primera vez que vas a reportar al asociado negativamente, porque no pagó el mes de octubre, en este caso. No pagó el mes de octubre, al 30 de noviembre está en mora, o el mismo mes de noviembre, ¿sí? Pero no ha cumplido los 30 días. Como no ha cumplido los 30 días, tú mandas el reporte y en Centrale le va a salir que tiene X días de mora, pero aún el reporte no es negativo, aún está en categoría A. El crédito no ha sido recalificado. Cuando tú le avisas al asociado, le dan los 20 días calendario, es para que pague y el proceso contable normal de los últimos 10 días del mes les dé la oportunidad de recibir el pago, actualizarlo y ya cuando tú vas a hacer el siguiente reporte, el asociado sigue en A, pero ya no va a tener unos días de mora, sino que va a estar en 0. Es buena tu pregunta porque esto va a enfocar hacia la calificación y no hacia los días de mora. Cuando un crédito no ha cumplido más de los 30 días, si es consumo, está en categoría A. Y si es vivienda, hasta 90 días empieza el reporte negativo. Entonces es importante tener claridad que una cosa es los días de mora y otra cosa el proceso de recalificación. En el primer evento, que es esto que estamos mencionando, tú le estás avisando al asociado que tiene unos días de mora y que si no paga, el próximo reporte en la recalificación va a cambiar su edad o su score de crédito. ¿Sí? Entendido. Listo. Alejandro, buenos días. Adrianita, buenos días. Una pregunta, ¿es necesario ajustar reglamentos de crédito o reglamento de cobro, dejando plasmada la información de que ahora se puede a través de mensajes de WhatsApp o correos electrónicos o mensaje de texto, el que se va a reportar a las personas? ¿O no es necesario hacer ese tipo de ajustes? Lo que no está escrito es sujeto a reclamación. Y a ti te ha pasado. Esto que estoy diciendo a ti te ha pasado. Que el asociado te dice, dígame dónde me avisó que me iba a reportar. Sí. Entonces es mejor, yo sugiero en el reglamento de crédito tomarnos un espacio para meter unos artículos en relación con esta norma. Que el Perfecto. asociado se le debe avisar y que el asociado tiene 20 días calendario no hábiles, un calendario, y que el fondo o la cooperativa podrá utilizar cualquier medio electrónico, según, con base, importante tu pregunta porque es necesario decir que cualquiera de los datos registrados por el asociado y será su responsabilidad la idoneidad del mismo, porque tú no puedes ser responsable de que el asociado de avispado para que no lo llamen o no lo consulten pone el teléfono de la empresa o el correo de la empresa, que eso te ha pasado en el caso de Fue lo que nos pasó, sí, tal cual. Exacto. Entonces, eso yo sí considero y muy pertinente tu pregunta en la reglamentación dejarlo, porque la sociedad dice, eso es el del trabajo, fue el que usted me puso. Pero como ningún lo estamos diciendo, es responsabilidad del asociado darle información de contacto permanente y para eso hay un proceso anual de actualización de datos. Y el asociado además tiene la obligación de actualizarlo cada vez que lo cambie. Que es que a mí me dio pereza, yo no me acordé, eso es problema del asociado y es importante sí dejarlo en la reglamentación para evitarlos en el futuro. Ok, es que yo pues lo aprovecho también porque cuando empezó a salir esto de la ley de borrón y cuenta nueva, yo lo vi también como una opción eh, para potencializar los posibles créditos de compra de cartera, diciendo a las personas, oiga, aprovechen esto que está saliendo, que es la ley de borrón y cuenta nueva, si tiene obligaciones reportadas en otras entidades, consulte su cupo, bueno, y demás, pero aprovechar y decirles, mire, recuerden que es que usted ahora lo pueden notificar por aquí y por allá, como informarles a todos de una vez a qué se pueden atener y demás, pero nosotros también dejarlo reglamentado dentro del fondo. Sí, claro, es válido porque es que el deudor de la ley se aprende lo que le conviene. Exacto. Eso pasa Sí. mucho, pero no Sí. la obligación que tiene. Entonces, si yo le digo al asociado, el asociado te va a decir, usted me tiene que avisar por escrito, porque eso es lo que decía antes, y eso se la Sí, saben clarita. sí, eso sí. Pero ahora la norma dice que lo puedo reportar al WhatsApp por decir tu número. Es que ese es el número del corporativo. Fue el Fue número el que que usted usted me dio. escribió. Sí me Perfecto. parece importante.
¿Alguien más, Perfecto, por favor? Este tema es bien importante. Este tema es bien, para ustedes les puede como generar un problema, pero también un margen de oportunidad importante para agilizar sus procesos. ¿Alguien más? Listo. Bien. La permanencia. Entonces dice, la información de... Hay dos temas importantes de permanencia. Vamos a abordar el primero. La permanencia del dato. La información de carácter positivo permanecerá de manera indefinida en los bancos de datos de información. Es decir, que si soy juiciosa, toda la vida me va a quedar eso ahí. Bien. Los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de cartera, en general aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento, se regirán por un término máximo de permanencia, vencido el cual deberá ser retirada de los bancos de datos por el operador. Nosotros, fondos de empleados y cooperativas, somos la fuente. A lo que preguntaba María Doris, tu obligación es que tú reportaste que un asociado estuvo en mora y ya te pagó. Ya tú no reportas más a esa persona. Ahora la obligación es del operador, que es IFIN Datacred. De forma que los usuarios no puedan acceder o consultar dicha información, es decir, a la información negativa. El término de permanencia, miren la trampa que tiene esto, ¿no? Ojo, dice que desaparezca, debe ser retirada, pero no eliminada. Es decir, que allá en algún lado la información va a seguir existiendo. Eso tiene su trasfondo. No sabemos si en el futuro lo utilicen o no sabemos, porque es que como el negocio está para todo. Recuerden que detrás de estas leyes están siempre los bancos, ¿no? Así como ustedes han tenido de pronto la oportunidad de con Datacred decir, venga, páseme el listado de los que les reporto para saber cómo están endeudados. Es probable que ellos guarden la información histórica y les digan a ustedes, le tengo el reporte con el histórico. Eso puede pasar porque no le está diciendo que la elimine, le está diciendo que la retire para que el usuario no la pueda consultar. Pero el tener o hacer estudio crediticio como el que algunos de ustedes han hecho con el listado general de asociados, eso no es una consulta que no deja atrás. Un tip que les dejo, ¿no? Todas las normas tienen un mico, ¿no? Ténganlo por favor presente. El término de permanencia de esta información será el doble del tiempo, máximo 4 años a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas o extinguida la obligación. Esta es la permanencia cuando hay pago. Es decir, yo tengo, después de la amnistía, ¿no? Yo tengo, no sé, un crédito 2 años en mora, desde la fecha de la mora. Pagué. El castigo es el doble del tiempo. Es decir, 48 meses, que es el máximo, 4 años. Pero si estuve en mora 5 años, el castigo no son 10 años. El castigo son otros 5 años, desde el momento que, otros 4 años, perdón, desde el momento que pagué. Es decir, que para el que paga, solo su dato negativo le va a quedar por 4 años. ¿Es clara esta parte, esta primera parte? Bueno. ¿Quién hay por aquí? Listo. Ahora, la segunda parte. El que no paga. Entonces, y el que no paga y deudas de menor cuantía. El dato negativo, los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de cartera y en general, aquellos referentes a una situación de incumplimiento caducarán una vez cumplido el término de 8 años, contados a partir del momento en que entre en mora la obligación. Cumplir este término deberá ser eliminado de la base de datos. Ese es para el que no pagó. Entonces me hacían unas preguntas en una entidad, ¿cómo así? O sea que si no paga, en 8 años se le acaba la obligación. No, eso no es lo que está diciendo. Es una primera aclaración importante. Lo que está diciendo es que el dato se borró o se borra después de los 8 años del reporte negativo. Si el deudor no pagó, se debe borrar por parte del operador. Pero la obligación, si el título no ha prescrito, la obligación sigue en el tiempo. Esto es bueno para el deudor, malo para la entidad. Perdón, te pongo ejemplo, Alejandro, tú hace un tiempo tenías unas personas, y eso ya fue ya hace un tiempo, y esas personas fácilmente ya han pasado 3, 4 años desde que pasó ese insuceso en tu entidad,
y pueden esperar fácilmente otros 4 años y los van a sacar de centrales de riesgo por no pago. Tú tienes la acción de cobro, a manera de ejemplo, y te insisto, perdón, te pongo ejemplo. Tú tienes la acción de cobro, pero ya no es mecanismo de presión el tenerlos en centrales de riesgo porque después de 8 años al que no paga lo retiran del sistema. Eso es algo nuevo. Que es bueno para el deudor, entre comillas, bueno, malo para nosotros. Lo que pasa es que hoy pensamos en el futuro, pero es que esto está desde el momento en que el dato se reporta como negativo. Y si esto ya fue hace 4 años, pues le quedan solo 4 años a la persona para que la saquen del sistema. Ojo con ese tema de los reportes, si lo seguimos reportando, porque si esa cartera está vigente, pues obviamente se sigue reportando, o si ya salió como castigo, ya es problema del operador. Aquí por eso es importante muchas veces tomar la decisión de castigo, porque ya le paso la responsabilidad al operador, ya no depende de mí el reporte. ¿Es claro el ejemplo, por favor, de esta parte del Pregunta, programa? Adriana. Señora. Pregunta. Bueno, tú me dices, por ejemplo, yo sí tengo unos del 2014 que nunca pagaron y se hizo el castigo y todo eso. Sí, sí, señora. Nosotros seguimos reportándolos como pues en mora, que no han pagado. Tú dices que ya en 8 años, pasados 8 años, ya el operador los va a retirar, pero pues yo también tengo que retirarlos de reportarlos, porque seguramente yo sigo reportándolos porque mi reporte sigue apareciendo ahí, ellos en mora. Sí, ya el operador es el que los debe retirar. O sea, yo sigo haciendo mi Sí. reporte y ellos seguirán saliendo. Sí, lo que Y ya pasa el es que operador. ya caduca el reporte. Ok. Es probable Ujú. que ellos, porque la norma se los permite, les exijan a las fuentes que esas obligaciones que ya tienen ese término no las sigan reportando. Es probable que ellos lo estén considerando y ahí sí O te toca los ir operadores. a Ok. los operadores. La norma les Ok. faculta para eso porque es menos trabajo, obviamente, para ellos. Es probable. Ok. ¿Alguien más, por favor, acerca del término de los 8 años? Bueno, entonces, por favor, no se van a confundir que un asociado les llegue a un deudor con el tema, usted ya no me puede cobrar porque ya pasaron 8 años. Lo que caduca es el reporte, no la obligación. Para que se extinga la obligación, hay unos temas en el Código Civil claramente definidos, ¿vale? Bueno. Otro tema. Se incorpora una figura nueva que me parece bien interesante, deudas inferiores al 15% de un salario mínimo, promedio 130.000 pesos. Que a todos les ha pasado con tema de los celulares, un saldito por ahí que quedó de una cuenta, bueno, a todos en algún momento de pronto nos ha pasado esto. Quien reporta, aquí sí es la fuente, o sea, ustedes, quien reporta datos negativos, deberá enviar 2, no una, 2 comunicaciones previas en días diferentes, cuando el monto completo de la obligación sea igual o inferior al 15% de un salario mínimo legal mensual vigente. Una vez enviada la última comunicación, se contabiliza el término de los 20 días, superado el cual está permitido realizar el reporte. Entonces ahí es donde ustedes tienen que ser muy organizados. Si son saldos, por ejemplo, de intereses, de convenios, un saldito, un remanente, un crédito, si es menor al 15% del salario mínimo, que en este momento a partir del otro año serán 150.000 pesos, usted ya no tiene que mandar una, sino 2 comunicaciones en días diferentes, ya con los medios que dijimos. Y los 20 días calendarios se cuentan a partir del envío de la segunda. Es más trabajo para ustedes, pero esto lo que obliga es a que no le dañen el historial de crédito a una persona por una obligación pequeña, sino que le insistan en el cobro. Ya operativa y administrativamente, pues ustedes definirán el tratamiento de estas obligaciones. ¿Es clara esta parte, por favor? Ese se reportaría solo la primera vez, ¿cierto? Si ahí sigue en mora ya con el primer comunicado. Ah, sí, claro, todos estos reportes es la primera vez. ¿Y eso entra en vigencia desde cuándo? O sea, Ya. ¿desde cuándo? Por ejemplo, nosotros tenemos una cartera de antes. O sea, es lo nuevo que se genere, me refiero. No, porque si tú ya tienes mora, claro, porque esa cartera ya viene reportada. Sí. Sí, claro. Eso es para Es lo nuevo, desde que... para las moras nuevas, sí, señora. Pero te puede pasar que el asociado es un yoyo. Un mes está bien, 2 mal, 3 bien, 4 mal. Eso puede pasar en una entidad, sobre todo con los externos. Si viene al día y se puso en mora, tengo que mandarle la carta. Si volvió a ponerse al día y a los 2, 3 meses volvió en mora, vuelves y le mandas la carta.
A eso sí hay que tenerlo presente. ¿Me hice Sí. entender? Sí. Sí, señora. Cada vez que la sociedad caiga en una mora, hay que mandarle la comunicación. Bien. Hablemos de el golazo que nos metieron acá. Este es uno de los temas que dije al final porque tiene unos cambios importantes para nosotros. Si ven la cara de aburrida que tiene la señora, es una señora que le negaron un crédito. Y este señor le está explicando por qué le dañaron, por qué le negaron el crédito. En esta ley se incorpora el derecho que tienen los titulares de solicitar las razones objetivas del rechazo de su crédito. Eso antes no estaba. Le negamos un crédito a la sociedad y le decíamos, no, porque no cumple, no porque no pasó, no porque la Junta dijo que no. Ahora hay que darle la razón y la explicación. Y eso nos mete en líos a todos. Porque aparte que se pierde tiempo, muchas veces por conveniencia hacia la entidad, una conveniencia bien vista en que ese asociado sabemos que de pronto lo van a desvincular, que ese asociado tiene ciertos problemas que sabemos que van a desencadenar en un despido, etcétera, le decimos que no. Ahora tenemos que explicarle las razones por las cuales se le dice que no a un deudor. Los usuarios de la información crediticia, financiera y comercial no pueden, nosotros somos los usuarios, argumentar que rechazaron un crédito basándose únicamente en el reporte negativo. Entonces, ¿cómo así? La norma nos dice que, ojo, que no le vaya a prestar a personas que estén en mora. ¿Sí o no? Nos lo sugiere así. Pero esta ley nueva nos dice que la razón de negar el crédito no puede ser solamente el reporte negativo. No tiene sentido. Ahí hay una contradicción ya. Bueno. Esto en teoría estaba desde el año 2009, pero no estaba bien explicado. Con esta reforma incorpora el derecho que tiene el titular de recibir razones objetivas del rechazo. ¿A qué me refiero? A que al asociado le negamos un crédito y le decimos que usted está reportada en centrales. Ya no le podemos decir eso. Ya la ley nos dice que le podemos decir la razón. Es que usted no tiene buenos hábitos de pago, que es diferente. Usted no tiene buenos hábitos de pago. ¿Por qué lo sé? Porque usted ha presentado morosidad reiterada en A, B y C. Eso me da a entender que usted, en caso de que no tenga su salario, no me va a pagar. Toda esa explicación se la tenemos que dar ahora al asociado si no la pide. O si eso a qué conlleva que un mal historial crediticio genera una calificación negativa. Ojo con lo que está escrito. Lo que la norma nos dice es que no, la respuesta no puede ser es porque está reportado negativo, que es lo que el banco le dice a uno. Sino nosotros tenemos que decirle, mire, es que está reportado y esta es la razón y para mí es un sujeto de riesgo por esto y esto y por eso no le presto. Ahí le da la oportunidad al deudor de decir, tráigame los pas y salvos de que pagó la obligación o que está en acuerdo de pago, ya ustedes deciden. Administrativamente es más trabajo en el proceso de crédito, de cara al deudor o al asociado es bueno porque no le cierra la puerta en la cara sin saber qué fue lo que pasó. ¿Es clara esa primera parte? ¿Eso aplica para entidades financieras también? Claro, esto es para todos, esto no es para el sector solidario nomás, esto aplica para todos. Entonces ya el banco no te puede decir, ay, venga, es que no le presté, ¿por qué no? Que el comité de crédito dijo que no. Se invoca esta norma y el banco, la cooperativa, el fondo, Claro, Movistar, el que sea, está en la obligación de explicarle por qué le rechazaron la solicitud. Entonces tenemos que ser... ¿No puede basarse en el scoring, Adri? Porque el scoring por defecto vota ese rechazo. No, claro, tú te puedes basar en el score, pero hay que explicarle al asociado el por qué de ese score negativo. Lo que la norma dice es que tú no le debes decir al asociado, es que está reportado negativo. Pero, ¿por qué estoy reportado negativo? Hay gente que sabe que tiene la deuda, eso yo lo tengo claro, pero hay gente que también de pronto es muy descuidada en sus finanzas y tiene un saldo que se le quedó por allá o alguien no le corrigió el dato. Entonces, darle la oportunidad que la persona sepa por qué está pasándole esa situación. Lo que yo aconsejo, que eso no lo dice en la norma, pero lo que yo aconsejo es que le digan al asociado sin entregarle la consulta, es que, ejemplo, tu puntaje, que es lo que tú estás diciendo, de score está por debajo, no sé, de 500 puntos, por decir un número cualquiera. Y esos 500 puntos están por debajo es porque
tienes un endeudamiento muy alto en el sector financiero, has sido incumplido en el sector financiero y eso nos lleva a pensar que con el fondo podría hacerlo. Nos pone en dificultades porque es enfrentar al asociado a decirle el por qué le estamos negando el crédito. Hay que saberlo manejar, pero sí aplica para todas las entidades y ya no podemos decirle, no, es que no, ¿y por qué? ¿Por qué no? No, tiene que haber una razón objetiva del por qué el rechazo y no podemos decir, no, es que tú le caes mal al de la junta. O no le podemos decir, no, es que te van a echar de la empresa. Eso no es una razón objetiva. Es dentro de nuestros procesos de crédito cuál es la razón para negarle el crédito. Si es porque no tiene cupo internamente, pues esa es fácil. No es que no tiene cupo, ya, listo. O la capacidad de pago está volada, pues no tiene capacidad de pago, sale. Pero si es derivado del score de crédito o del historial de crédito, hay que explicarle al asociado el por qué en tu entidad no es sujeto de crédito. ¿Listo? Una pregunta, Luz Adriana. Dime, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Para esos casos, si el asociado solicita ese reporte, ¿se le puede enviar? No, el asociado tiene que solicitarlo, El personal. el personal. La norma obliga a los operadores, o sea, Data Crédito y Cifin, a que tienen que entregarle al asociado por lo menos una vez al mes una vez al mes en forma gratuita su score de crédito. Entonces tú le puedes explicar verbalmente, pero no se lo debes entregar. Sino simplemente Gracias. le mandas el reporte. ¿Listo? ¿Alguien más, por favor? ¿Es clara esta parte? Bueno, este es un tema bastante álgido, ¿no? Un tema que si no tenemos cuidado, pues nos puede generar dificultades. Y el otro punto, importantísimo. La ley establece que la información de centrales de riesgo no se puede utilizar para rechazar a una persona laboralmente. Y algunas de las entidades que están acá, incluso para los cuerpos colegiados, en los estatutos está o para contratar gente o en las empresas patronales, uno de los requisitos para que contratar a la persona es que esté el día en centrales de riesgo. Eso ya no se puede hacer. La norma quitó eso. O sea, la persona es transparente para ese futuro colaborador de la entidad o de la empresa, el que esté o no reportado en centrales de riesgo. Que la empresa hará sus investigaciones particulares y de algún modo lo identificará, bueno, pero que ya nosotros le exijamos a un asociado o a un colaborador para pertenecer a nuestra entidad que no esté reportado, eso ya no se puede hacer. Entonces, por favor, ténganlo claro porque por brindarnos en salud y en transparencia, en algunos estatutos se incorporó eso, de que el directivo no puede estar reportado negativamente en centrales de riesgo. Uno, eso. Y dos, cuando contratamos personal, algunos de ustedes revisan que la persona no tenga morosidad en los bancos de información financiera. Eso fue eliminado en esta norma. No se permite porque eso de alguna manera es restringirle un derecho fundamental que es el derecho al trabajo frente a un tema que es netamente comercial. ¿Clara esa parte? Ahí tengo una pregunta. Sí, señor, dime. Es distinto que los directivos y los que conforman los comités estén reportados en centrales de riesgo. ¿Es qué? O sea, para cargos directivos, Sí. para miembros del comité de control social y del comité de crédito, ¿ese reporte negativo en centrales es válido para ese cargo? Lo que pasa es que algunas entidades lo dejaban como un requisito. Pero con esta entrada en vigencia de esta norma, hay que replantear esa redacción. De no estar reportado, no, es más bien dejar que el directivo durante su periodo no debe generar moras en los reportes de información financiera. Eso es diferente a decir que se le niega el derecho a postulación porque esté reportado negativamente. Algunas entidades lo tienen así. Yo no me acuerdo si en tu entidad eso está, pero algunas entidades sí lo manejan de esa manera. Pues como por transparencia de que el directivo no esté reportado, pues la idea es que
es claro que un directivo que toma decisiones frente a los créditos y toteado pues no debería estar en esos órganos colegiados, así como muchas empresas consideran que es riesgoso contratar a una persona que esté reportada en centrales de riesgo porque puede dañarle su reputación o bueno, por las razones que sean, pues esta norma quitaría o quita esa condición. ¿Sí? Gracias. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más tiene inquietudes? Porque este tema es bien importante, nos lleva a ajustar bastante nuestros procesos. ¿No hay más inquietudes? Bueno, listo. Y para terminar, tenemos otros aspectos. Las fuentes, o sea, ustedes, deberán reportar la información negativa de los titulares máximo 18 meses después de constitución en mora del titular. Eso no estaba. Es decir, que la norma me da año y medio para tomar la decisión de reportar negativamente a una persona o no. ¿Por qué puede ocurrir esto? Fenómenos como que la política de la entidad era no reportar, como que yo no tenía, ¿cómo se llama? La información al convenio registrado y me dan 18 meses después de constituida la mora. Es decir, estamos en diciembre del 2021, a hoy solo podré reportar obligaciones de julio del 2020 hacia acá. Si yo no había reportado obligaciones del 2020 hacia acá, ya no las puedo reportar negativas. Ya lo anterior ya queda así. Si no lo he reportado, si ya lo he venido reportando, pues no hay problema. Es el tiempo que me dan como fuente para reportar un dato negativo. Año y medio, o sea, 18 meses. Y algo súper importante que a todos nos preocupaba y nos angustiaba y que pobrecito el asociado y que para qué lo consultó tanto, la norma elimina que la consulta o las huellas de consulta no tienen por qué dejar traza ni bajar el score de crédito. Las huellas únicamente es cuando hay modificación de la historia de crédito. ¿Y cómo se modifica un historial de crédito? Porque nace una obligación o se extingue una obligación. Y esto es bien importante para nosotros porque casi que todos los que estamos acá, el temor hacia los asociados o el cuidado hacia el asociado de no estarlo consultando era para no dañarle el historial de crédito porque eso sí van a apuntar. Con esta norma, esto ya está vigente, los bancos de información financiera no tienen por qué bajarle el puntaje ni siquiera dejar la huella de la consulta. Es decir, ya como antes que salía que consultó Pepito, fulanito, fulanito, eso ya es transparente para nosotros. Y para el asociado también, que muchas veces consulta, entra y mira quién son todas estas personas, por control le va a generar, me imagino yo, eso ya es especulación mía, el reporte, pero no le tiene por qué dañar el puntaje, ni menos dejarle la traza. Esto es muy positivo tanto para el asociado como para nosotros, porque nos da tranquilidad de las consultas, que era un tema que a veces nos generaba inquietud. ¿Tienen alguna duda, por favor, algún comentario? Como les decía, esta norma es corta, pero tiene mucha sustancia. Entonces, mientras piensan sus dudas finales, la recomendación es, por favor, revisen su reglamentación de peticiones, quejas y reclamos, incorpórenlo del Estatuto del Consumidor y dentro de sus reglamentos de crédito, incorporen el acápite de todo el tema de incumplimiento normativo derivado de o hacia los bancos de información financiera. La recomendación también es que ustedes, siendo muy responsables de los procesos en su entidad, lleven a cabo una petición, una consulta, bueno, como lo queramos llamar, hacia los obligados, hacia los operadores, perdón, que si ellos ya actualizaron la información o cuándo la van a tener actualizada de cara a esta norma para que ustedes estén tranquilos de que los procesos están fluyendo adecuadamente y si llega una queja de un asociado, pues ustedes sepan su operador en qué estado lo tiene. Bien, ¿hay alguna inquietud, por favor? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a hacer un sorteo. Yo les dije que íbamos a hacer un sorteo el día de hoy con los participantes. Vamos a sortear una actualización para directivos para el año 2022.
¿A quién le pedimos el favor? Pidámosle el favor a Magda. Magda, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Hola Adri, sí señora, buenos días. Buen día a todos. Gracias. Magda, dime por favor un número de 1 a 26. Mentiras, sí, del 1 al 26. 21. No, no se puede porque es de ciesas. Del 1 al 26. 13. El 13. Ahí esa María Doris sí es de buenas. María Doris Álvarez. Entonces, señora María Doris, el otro año, por favor, ¿me acuerdas? Coordinamos y la capacitación de actualización para tus directivos va por cortesía de ciesas. Me lo gané, Adri. Lo ¡Qué ganaste. maravilla! Gracias. Bueno, y gracias por estar siempre con nosotros. Ahora, María Doris, dale, gracias, Magda. Ahora dale tú, por favor, la suerte a otra entidad. 7. 7. Tiene que estar presente, ¿no? Angélica María Díaz, Fondefan. Angélica. Angélica, hable. Por fin me ganó algo. Pues te lo ganaste para tu entidad, pero bien. Pero sí, pero algo es algo, gracias. Entonces, Fondefan, para el otro año, coordinamos a través de tu gerente, la actualización para tus directivos normativa va por cuenta de CIESAS. Gracias, Arenita. Bueno, muchas gracias. Aprovecho también para los que están acá, agradecerles pues el apoyo constante durante este año. Sin ustedes esto no fuese posible. Esta grabación se las voy a enviar porque, como les decía, fue una capacitación corta, pero hay temas de fondo importantes. Y también desde ahora invitarlos para el martes 18 de enero, sí, entre lunes 17 y martes 18, vamos a hacer nuestro reencuentro presencial. Yo les estaré avisando en dónde. Probablemente sea en la sede de FESOL o sea en otro sitio en la sede de Asobusátil, dependiendo pues los temas de movilidad como estén. Vamos a hacer para nuestros clientes con contrato vigente de CIESAS, vamos a hacer todo el tema de preparación de informes de asamblea. Entonces, desde ahora, pues, están invitados. Muchas gracias a todos. Les deseo una feliz Navidad, un feliz año, prosperidad para ustedes y sus familias. Los temas que tenga pendiente de la charla anterior, si de pronto tiene alguien algún tema pendiente, esta semana quedan resueltos. Y para los que necesitan certificado, por favor, se lo piden a Cindy, que es nuestra asistente. Ahí les estoy dejando en el chat el correo de ella, cindy.troncoso@ciesas.net, y el material sí se los envío de una vez. Muchas gracias a todos, bendiciones y estaremos en contacto. Feliz año. Gracias. Bueno, que estén bien, feliz día. Bueno, hasta luego. Gracias, señora. Gracias. Gracias, muy amable.